una estrategia de la cual se habla muy poco. Una para proteger todas tus pertenencias. Tu celular, tu cartera, tu reloj, una tableta, una computadora, un departamento, una casa si ya tienes una. Y además es de las de costo-beneficio que creo que vale la pena analizar, porque luego te gastas más en una comida, en una salida, que proteger tus pertenencias y tu patrimonio. Y por ejemplo, a mí me acaba de pasar. ¿Y qué sucedió? Justamente grabando sufre una caída y bueno, le salen estas líneas que ya después no se le quitaban. Lo reporté, seguí un procedimiento, subí unos documentos y 24 horas después ya me habían abonado para la reparación. Y esta estrategia está enfocada en diferentes tipos de perfiles. Por ejemplo, para una persona que es dueña de una propiedad, de una casa, de un departamento y vive en ella, entonces protege todo el contenido y además la propiedad. O también para quien está rentando, es decir, no es dueño de la propiedad, pero quiere proteger su contenido, tanto dentro como varios de estos contenidos fuera de la casa. Y te menciono dentro y fuera de la casa porque está interesante que también incluye protección fuera de la casa, es decir, una cartera, un celular, efectivo, y que alguien amante de lo ajeno fuera de la casa llegara a afectar, también podría estar incluido. ¿Y qué cubre además de la casa o en caso de tú estar rentando? Bueno, pues prácticamente los muebles, la computadora, televisión, efectivo dentro y fuera de la casa, cristales, el celular, joyas, relojes, etc. Y por ejemplo, en la que yo tengo, todo esto te lo van a detallar por escrito, qué es lo que está cubierto, hasta qué monto te lo pueden proteger. ¿Valen la pena las protecciones de hogar y de contenidos en su costo-beneficio? Hagamos grandes las letras chiquitas. Como viste hace unos momentos en el documento que te mostraba, cuando se tiene departamento o una casa y quieres tú ponerle una cierta protección, ahí es donde va a estar la cantidad mayor de protección, es decir, una suma asegurada mayor, y hay que proteger pues prácticamente la casa ante un sismo, ante un incendio, ante un huracán, una inundación, algún evento natural imprevisto que afectara la propiedad. Y como dato curioso, con información de la AMIS, de los 10 eventos más costosos para las aseguradoras, 9 han sido por fenómenos naturales que justo este tipo de protección los cubre. Y no me dejarás mentir que muchas veces nos enfocamos más en las estrategias financieras de inversión, crear patrimonio, analizar diferentes instrumentos de inversión, pero y estas las dejamos de lado, las de protección, pero yo creo que es un buen complemento. Al final ir creando un patrimonio interesante y estas, como te decía, muchas veces es por menos de lo que terminas pagando en una salida, en una comida, y proteger todo tu patrimonio que vas construyendo a lo largo del tiempo creo que vale la pena. Y aquí estás viendo en pantalla, en caso de ser dueño de alguna propiedad, qué tipo de protecciones y de qué eventos concretos está protegido. Digo, hay más, pero estos son los más generales que en caso de que llegara a suceder y afectar a tu propiedad, tanto la propiedad como el contenido que hayas incluido va a estar protegido. Y este tipo de estrategias suele tener ya incluidas algunas coberturas muy específicas que déjame platicarte. Pero antes, por favor, ayúdame con tu like para que este video llegue a muchas personas y hagamos una comunidad más financiera. Y si es de las primeras veces que ves el contenido de Lago Los Business, todas las semanas hay muy buen contenido financiero y tips para mejorar tu patrimonio. No olvides suscribirte. Por ejemplo, esta es una de ellas que se llama responsabilidad civil y responsabilidad doméstica. Y aquí, como estás viendo en pantalla, aplica en tu caso, de tu cónyuge, dependientes o incluso tu mascota que causaran un perjuicio a un tercero. Y aquí te pongo varios ejemplos. Uno de tus dependientes rompe un ventanal de un balonazo y entonces ahí hay un perjuicio material. Tu mascota muerde a alguien y también ahí hay un perjuicio, bueno, también está cubierto. Se rompe tu tubería y se termina inundando el piso de abajo, también está cubierto. Y la parte doméstica es si tú tienes contratados algunas personas que te ayuden en el hogar. Por ejemplo, aquí estamos poniendo un chef. Y entonces, ¿qué sucede? Si tiene algún accidente que requiera atención médica mientras está trabajando en tu hogar, también está cubierta esta protección. Otra que ya te anticipé es que no solamente cubre objetos dentro del hogar, sino también objetos personales fuera. Por ejemplo, el caso de una bicicleta, de algún celular, alguna tableta, alguna cartera, alguna bolsa. Y aquí va a aplicar para dos cosas.
tanto en caso de robo como también en caso de daños, como lo que me pasó a mí para el caso concreto del celular. Ahora, también tengo que advertirte que muchas personas ya tienen este tipo de protección, pero muchas veces está vinculado a un instrumento financiero, es decir, a un crédito hipotecario. Cuando sacas un crédito hipotecario, vas a ver en las cláusulas, en la información que te dan, que incluye un seguro de hogar. Realmente es muy poco el porcentaje de personas que por iniciativa propia tienen contratado este tipo de protecciones. E independiente de que tú ya tengas un crédito hipotecario o en el futuro vayas a contratar uno, esto es bien importante que lo entiendas, porque aquí quien es el beneficiario es el banco, no eres tú. Déjame te explico. Y esto queda muy claro con un ejemplo. Alguien que sacó su crédito en un banco de una hipoteca por 2 millones, ya lleva varios años pagándolo, lleva 800,000 de avance, tiene pendiente aún en su deuda 1,200,000. Y entonces la casa llega a sufrir algún percance, algún daño que la deja inhabitable. Se ejerce el seguro que ya venía incluido en la hipoteca. Como resultado ya no se tiene deuda con el banco, pero tampoco ya tienes casa ni los 800,000 que habías avanzado. Por eso es importante que si tú ya tienes uno incluido por un crédito hipotecario, también tengas el tuyo a tu nombre, hagas el análisis costo-beneficio, porque ya te decía, muchas veces el costo es de 300 pesos mensuales, 400, es bastante asequible, y en ese escenario, como si está tu nombre, ¿qué pasa? El pago de la aseguradora es para ti y adicional si tienes el del banco se cancela la deuda. Y aquí te dejo un resumen de otros elementos que están incluidos. Remoción de escombros, en caso de que quede inhabitable, te pagan renta, hotel, mudanza durante un cierto periodo de tiempo. Si tú rentabas te reponen la pérdida de rentas. El efectivo ya hablábamos afuera de la casa, si retiraste en un cajero o en alguna sucursal, descuidos del asegurado como el caso del celular que me pasó a mí, contenido del refrigerador, pérdida de equipaje, lesiones de mascotas, incluso un ajuste inflacionario cada año porque las cosas son cada vez más caras y también tu protección debe de incluir este incremento cada año. Y adicional a la propiedad y también al contenido, este tipo de protecciones suele incluir ciertas asistencias. Por ejemplo, la que yo tengo, aquí te dejo un resumen de varias asistencias que tiene. Por ejemplo, asistencia médica telefónica, que acuda un médico a domicilio, temas de herrería, de un plomero, de cerrajero, varias asistencias que pues tienes varias incluidas al año. Ya si tuvieras que contratar algo adicional con estos servicios, pues ya tendrá un costo, pero al menos los servicios básicos tienes varias asistencias incluidas. Ahora, importantísimo, vamos a ver elementos que no suelen incluir este tipo de coberturas para que también quede muy claro los alcances. Creo que la mayoría son de sentido común. ¿Qué es lo que no cubre? Bueno, por ejemplo, un daño preexistente en tus objetos, en tu contenido o también en la casa. Un tema doloso con engaño hacia la aseguradora. Autos, al final, aunque tengas tu auto estacionado afuera de la casa, ese es otro tipo de seguro, que es el seguro de autos. Negocios o comerciales también es otro tipo de seguro. En este caso, si por ejemplo en tu casa tienes un negocio comercial, ahí no aplicaría. Que estén deshabitadas, algún objeto que extraviaste, bienes dejados al aire libre, por encima de los límites que están marcados en la protección de tu plan. Cuando contratas este tipo de estructuras, de entrada te entregan un documento extenso que se llama Condiciones Generales, donde ahí se detalla todo este tipo de exclusiones y todo es bastante transparente. Además, te dan un documento de 2-3 páginas donde ahí vienen los límites de la suma asegurada. Y justo es como esta que hace unos momentos te ponía en pantalla, donde se va a detallar por cada uno de los eventos cuánto sería el límite máximo de protección. Ahora, como siempre, hagamos grandes las letras chiquitas. ¿Qué hay que entender? 1. Los límites, como ya viste, se establecen por escrito. Ahí va a venir la suma asegurada. Segundo, y muy relacionado, el valor que te van a indemnizar en caso de que llegara a haber algún tipo de evento es reposición o valor real, no el que tengas de suma asegurada. Por ejemplo, se daña un electrodoméstico que tú tenías y tienes una cobertura hasta 100,000 en el caso de electrodomésticos, por ejemplo, no es que te vayan a pagar los 100,000. ¿Cuál es el valor de reposición o el valor real de ese producto? Ya se dictamina que es de 30,000, bueno, sobre eso aplicaría. Tercero, algunos tienen deducible o coaseguro, que ahorita te pongo algunos ejemplos y te lo explico. Cuarto, necesitas comprobar que tenían los bienes o que se dañaron y también ahorita te voy a enseñar cómo lo podemos demostrar. Y quinto, en caso de daños parciales, puede aplicar más bien que te paguen para la reparación, como el caso de cambio de pantalla del celular. ¿Y cómo funciona este tema del deducible? Es muy similar como en los autos.
Cuando tú tienes un percance, tú pagas una parte inicial y ya de ahí lo de encima de costo lo paga la aseguradora. En este caso, en el de hogar y de contenidos, si tú llegaras a tener algún evento, en la misma hoja que te entregan, donde vienen los límites de la suma asegurada que hayas seleccionado, también va a venir el detalle de los deducibles. Es decir, algunos ni siquiera tienen deducible y otros sí, dependiendo del tipo de evento, donde entonces quien contrata una parte la paga el contratante y la gran mayoría la va a pagar la aseguradora. Y aquí más bien lo que hacen las aseguradoras es determinar el monto. Oye, ¿de cuánto fue el daño? De 100,000. ¿Cuánto es el deducible? Del 10%. Entonces la aseguradora solamente participa en el otro 90 y te depositan los 90,000, ya restando la parte del deducible. Y ahora, ¿cómo se suele comprobar que tenías estos bienes? Bueno, pues hay varios caminos. El más sencillo es a través de comprobantes, a través de facturas, aunque también te pueden aceptar fotos, video. Por ejemplo, en caso de arte, que tengas alguna pintura, un avalúo, y en algunos casos además te van a pedir una denuncia cuando aplique. Entonces yo lo que aquí sugeriría, si alguien llega a contratar este tipo de planes, es tener un inventario guardado en tu computadora con fotografías, con video, pedir comprobantes y los tomas una foto y lo guardas, porque al final pues un comprobante se nos puede extraviar, pero vas guardando tu expediente, sobre todo las cosas de un valor más alto. En el dado caso de que llegara a pasar este imprevisto, pues bueno, tú ya tienes ahí toda la evidencia. Y para concluir, veamos algunas cotizaciones informativas. Por ejemplo, alguien que sea dueño pero que no viva en la casa, es decir, es dueño de la propiedad pero la está rentando. Bueno, si se protegiera, por ejemplo, en la Ciudad de México hasta 2 millones de pesos y además, en caso algún evento tuviera protección de rentas de 73,500, sería un costo de 3,293 este tipo de protección. Otro ejemplo, alguien que no sea dueño de la propiedad y está rentando, por ejemplo, en Ciudad de México y quiere proteger el contenido hasta 500,000, y bueno, cada uno de estos puntos, objetos personales, joyas, electrónicos, dinero fuera de la casa, responsabilidad civil, daño a electrodomésticos y al equipo móvil, 3,567, por ejemplo. Finalmente, alguien que quiera las dos cosas, que sea dueño y además el contenido, por ejemplo, una propiedad de 1,5 millones, contenido hasta 300,000, y cada uno de estos incisos que estamos viendo, el valor anual sería de 4,816. Fíjense qué curioso, a diferencia de la gran mayoría de seguros que existen en el mercado, de automóviles, de gastos médicos, aquellos de ahorro, los valores suelen ser mucho más altos. Muchos de estos seguros valen 10, 15, 20,000 dependiendo del tipo de estructura. Y estos creo que son muy poco conocidos. Hablábamos más o menos, dependiendo del tipo de plan, puede ser 300, 400 mensuales. Y creo que el costo-beneficio es bastante interesante. ¿Y qué se necesita para poder hacer una cotización específica para alguien? Bueno, simplemente definir si es propietario o si se está rentando, para ver si es propiedad y contenidos o alguno en específico. El valor comercial aproximado. No necesitas un avalúo específico para hacer la cotización o contratar, simplemente tener el valor aproximado. Características básicas de la propiedad, como el número de pisos, hacer la cotización. Y bueno, este tip que ya te daba, este es cuando ya tienes el plan. Es decir, tomar fotos, recibos, facturas para tener tu respaldo. Y una sorpresa para toda la Lago familia es que directamente con nosotros, además de las estrategias para el retiro que ya te he platicado en otros videos, que invierten en la bolsa, en ETFs, con estrategias fiscales, también puedes cotizar directamente esta estrategia de hogar y de contenidos. Yo, como les he dicho, contraté la mía, creo que el costo-beneficio es bastante bueno, y ya que viví un siniestro y tuve que ver lo de mi celular, la verdad es que me sorprendieron los tiempos de respuesta. Subí a un sistema la fotografía que tenía y una carta de explicación y otros documentos, y en 24 horas, sin ponerme un pero, ya me habían depositado. Aquí abajo les voy a dejar la liga por si alguien quiere solicitar su cotización gratuita y ahí le podamos mostrar todos los detalles. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada. ¿Qué te pareció esta estrategia? Coméntame, y aquí te dejo otros videos para que continúes con tu aprendizaje.